Una vez más con ustedes, mis amados hermanos, gracias amigos que nos reciben en sus hogares. Qué hermoso estar una vez más para predicar, para enseñar. La palabra de Dios se cumple y esa es la razón por la que nosotros de semana a semana damos estos devocionales. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros oímos, atendemos a la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nuestra fe va aumentando, ¿verdad? Y cuando nuestra fe aumenta, entonces nosotros nos convertimos en verdaderos soldados de Jesucristo, ¿verdad? En este día yo voy a continuar, no es el mismo mensaje, pero pareciera ser el mismo mensaje que prediqué el viernes pasado. El viernes pasado hablé acerca del apóstol Pablo, su conversión. Hoy quiero hablar de un tema que se refiere y definitivamente nos ayuda a entender mucho más la salvación y sus propósitos. El tema de este día es instrumento de Dios, instrumento de Dios. Y siempre en procura de la visión espiritual 2020, esa visión perfecta, esa visión que nos hace ver perfectamente el propósito de Dios de cerca, pero también a lo lejos. Vemos cómo se va cumpliendo lo que Dios promete y nos dice. Tenemos que entender la obra de Dios en nuestra vida. La obra de Dios es completa, con propósitos definidos. Y cuando yo hablaba del apóstol Pablo, ser botados del burro tiene la intención de que nuestra vida sea significativamente diferente, que seamos útiles para su reino, útiles para los que nos rodean. Tú y yo tenemos que tomar la decisión y aprender a crecer. Oigan lo que acabo de decir. Aprender a alcanzar conocimiento, aprender a tomar seguridad en Dios, aprender a vivir los estándares de Dios. Y yo quiero una vez más pedirles que abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 9. Estamos hablando acerca de Saulo de Tarso. Y quedamos en que Saulo de Tarso está en Damasco. Está viviendo momentos sumamente difíciles que se transformarían y se iban a transformar en una bendición grandísima. Durante 3 días, dice la palabra, no vio, no comió, ni bebió. Y yo creo que en ese momento, esa es una cosa nueva para Saulo de Tarso. No estaba acostumbrado a vivir de esa manera. Y pasar ciego, sin comer y sin beber, debe haber sido una experiencia sumamente importante y difícil para él. Pero en esos momentos de dificultad en Saulo de Tarso, aparece en esa escena Jesús y su pueblo, Jesús y su iglesia. En el versículo 10 de Hechos 9 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Me encanta este versículo porque esa es la posición, nos muestra la posición de un discípulo, estar a la disposición de Dios. En el versículo 11 y 12 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y oigan esto, versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. A mí me llama la atención tremendamente este versículo. Porque recuerden que 3 días atrás, o 2 días atrás, pongámosle, él tiene el encuentro con Jesús, es botado del burro que usamos como ilustración, y va y su vida se transforma
y pasa 3 días ciego sin comer y beber. Es decir, está en una situación de búsqueda. Pero ya está siendo transformado al punto de que está orando. No se quedó ciego sin comer y sin beber quejándose, sino que estaba orando. Y en la oración, en la comunión con Dios, Dios le muestra una visión y dice, y ha visto, Saulo ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Eso ya es una palabra de ciencia, un don del Espíritu Santo. Y dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, el Señor ya le enseña de antemano lo que va a pasar con él. Lógicamente, cuando oye al Señor que le está diciendo que vaya donde Saulo de Tarso, Ananías le replica y le dice, Señor, pero este es el que viene con amenazas. Es Saulo de Tarso. Él está en contra de la iglesia. Inclusive le dice, tiene cartas de la autoridad concedida por las autoridades judías. Y el Señor con esa paciencia y con esa dulzura le dice, ve. Estoy en el versículo 15 y 16, porque instrumento escogido me es este, se refiere a Saulo. Y definitivamente ese llamamiento es para toda la iglesia igual. Instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Le hace un llamamiento, le va a utilizar, pero también le dice que va a padecer carros y carretas, para decirlo en coloquial. Y entonces el versículo 17 y 18 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Póngale atención a este término. Yo me voy a referir más adelante acerca de esto. Escama es una capa dura que impide ver y que yo la voy a utilizar como ceguera espiritual. Y dice, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Wow! Imagínense, estamos hablando de 3 días de diferencia de la conversión. Ya tiene una experiencia con Dios y ya es bautizado, ya está cumpliendo toda justicia. Ahora, hablando de las escamas, nuevamente son placas córneas y duras, dice el diccionario, que se forman para protección en la piel de los animales. Eso lo vemos en los peces, los vemos en los reptiles también. Y dice la palabra que al momento le cayeron de los ojos como escamas, refiriéndose a Saulo. Y esta es una analogía muy importante de cómo se produce la ceguera espiritual. Porque las escamas no se forman de un momento a otro. Son capas de enseñanza, son capas que se van acumulando una sobre otra y se pone, y es dura, pues eso sirve para protección. La ceguera espiritual, que yo estoy tomando en cuenta como las escamas, es igual. Son capas de enseñanza equivocada que durante la vida se van formando dentro de los ojos. Son tradiciones sin Dios, otra capa. Es idolatría, otra capa. Es orgullo, otra capa. Es vanidad, otra capa. Ambición sin control es otra capa. Deseo sin control, otra capa. Falta de carácter, otra capa. Odios, pasiones, más capas. Y así se van formando un montón de cosas en nuestra vida que se ponen delante de nuestros ojos, estoy hablando de espirituales, que impiden ver a Dios y su verdad.
Es tremendo esto que acabo de decir, hermano. La historia de Pablo, sin duda, es la historia del reino de Dios que se ha repetido en miles y millones de gente que han tenido una experiencia con Jesucristo. Esto es bien importante decirlo y señalarlo. Es decir, cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida cambia. Saulo de Tarso empezó la vida odiando. Y su vida y creció en su religiosidad, en su ignorancia doctrinal, etcétera, etcétera. Se fue convirtiendo en un ser que odiaba. Pero se convirtió, después de Cristo, a ser un ser que amaba a Dios y amaba a su pueblo, al que perseguía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logró Saulo de Tarso transformarse de odioso perseguidor de la iglesia en amoroso a Dios y su obra? ¿Cómo llegó a ser instrumento útil en la mano de Dios? Ok, hablemos un poquito de esto. Vamos a hablar 2 o 3 cosas, qué sé yo cuántas, que son muy importantes. En primer lugar, testificando la experiencia de su encuentro con Jesús. Así empieza él su crecimiento a instrumento útil en las manos de Dios. Testificando su experiencia de su encuentro con Jesús. Y volvamos a Hechos en el capítulo 9, versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Recuerden, ciego, sin alimento y sin bebida. Y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y me imagino, definitivamente, que Saulo no estaba hablando de lo que se cayó del burro, sino de lo que significó. Y estaba oyendo a los discípulos hablar de Jesucristo. Al punto que dice en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¡Wow! Después de unos días de haber sido convertido, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? Es lo mismo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tú y yo nos convertimos al Señor y empezamos a hablar de Dios, la gente se admira y recuerdan todo lo que antes éramos. Así están atónitos los que nos rodean, igual que los que estaban oyendo a Saulo de Tarso y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Miren, amados hermanos, este es un primer paso importantísimo dentro de nuestro crecimiento. Es decir, dar testimonio de cómo se estaba dando la transformación de su vida, de nuestra vida, en siervos y siervas del Evangelio y de Dios. Es decir, ya nuestra conducta cambia, ¿verdad? En segundo lugar, comunión íntima con Jesucristo. Esto también es importante. No solamente era tener el encuentro, empezar a dar testimonio del encuentro, sino también una comunión íntima con Jesucristo. Y eso está en Gálatas. El mismo apóstol Pablo escribe esta carta y en el capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué importante punto es esto. Es decir, el testimonio tiene que ir acompañado de una comunión con Jesucristo para ir recibiendo la revelación. Y si yo le puedo poner de una manera sencilla, la revelación no es sino la confirmación por medio del Espíritu Santo de que la palabra que está oyendo, la palabra que está recibiendo es verdad. Y que se le aclara la mente
y el corazón a la persona que esté en comunión con Dios y va poniendo el Señor revelación en nuestra vida. Y esas revelaciones ya se convierten en mandatorias. Es decir, ya cuando uno recibe la revelación de la salvación, de la sanidad, de la provisión, de la generosidad, de la misericordia de Dios, eso empieza a ser mandatorio para que nosotros vivamos en nuestra vida. Entonces, comunión íntima con el Señor Jesucristo. En tercer lugar, algo que es bien importante y que definitivamente tenemos que aprender, y es disposición a ser enseñado. Muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos creyendo, al menos cuando ya tenemos nuestra edad, de que lo sabemos todo, ¿verdad? Y aquí tenemos al apóstol Pablo, que en ese tiempo Saulo, que él se sabía la ley. Él vivía la ley, es decir, tenía un conocimiento tremendo, al punto que dice la palabra que era irreprensible, no había mancha en él, es decir, wow, un conocedor tremendo de la ley. Y sin embargo, tenía una disposición para ser enseñado tremenda. Gálatas, en el mismo capítulo 1, versículo 17, dice: ni subí a Jerusalén, hablando de donde aprendió, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y después volví a Damasco, y después, pasados 3 años, oigan esto, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Es decir, 3 años estaba aprendiendo, siendo enseñado, con una disposición a aprender tremenda. Y dice: subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ya me imagino que habrán sabido hablar entre Pedro y Saulo de Tarso. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Tremendo. Santiago, o sea, Jacobo es Santiago, que tiene también una epístola muy linda. Es decir, fíjense que se sentó al lado de gente para aprender. Él tenía una disposición de ser enseñado tremenda. Y si algo puedo decirles a todos y cada uno de los que me están escuchando, si algo es útil, es precisamente eso. Buscar, aprender. De todos los medios, no de cualquiera, definitivamente, ¿no es cierto? En cuarto lugar, ¿qué hizo Saulo? Glorificó a Cristo. Es decir, no dejó de predicar a Cristo. Es decir, él iba aprendiendo un montón de cosas, pero él glorificó a Cristo, él recibió la revelación de la salvación por la fe. Y entonces escribe en el mismo Gálatas 1, versículo 21 al 24, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Si tienes tu Biblia, por favor, pinta esta frase: y glorificaban a Dios en mí. Si algo hizo Saulo, fue glorificar a Cristo. Glorificar a Dios, hermanos amados. Si algo tenemos que hacer nosotros, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, todo lo que yo hago, no es por mi sabiduría, por mi conocimiento, por mis habilidades. Todo es por Cristo. Ha sido Dios en su misericordia, en su amor, quien me ha mostrado y quien me ha enseñado para que yo pueda glorificar a Cristo. Esto es importante. No dejar de dar gloria a Dios por nuestra vida. En quinto lugar, ser fiel a la visión de Dios. Esto es importante. Ya cuando vamos nosotros aprendiendo, ya cuando nosotros vamos desarrollándonos, ¿qué es lo que empezamos a darnos cuenta? Que nuestro llamamiento, que nuestra salvación, que nuestra conversión tiene
un propósito definido. Es decir, tú y yo estamos donde estamos y conocemos a Dios no para decir qué lindo, ya conozco una cosa más, no, sino para cumplir los propósitos de Dios. En Hechos, en el capítulo 26, versículo 19 al 20, cuando Pablo, el apóstol Pablo, ya creció, ya está escribiendo libros, ya está predicando por todos lados, y está siendo perseguido de una manera tremenda. Y entonces le llevan delante de Agripa para ser juzgado y todo eso, ¿no es cierto? Y él está oyendo las acusaciones y tal. Pero entonces Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, a pesar de todo lo que te he contado que me han hecho, de mis persecuciones, cárceles, prisiones y todo. A pesar de todo eso, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Yo quiero que noten esto. Comenzó en Damasco, siguió a Jerusalén, y después dice, y por toda la tierra de Judea, que era el mundo conocido de la época, ¿verdad? Entonces él no se quedó, él siguió, él salió a predicar, y él dijo, yo he sido llamado, yo soy un instrumento útil, porque eso dijo el Señor Jesús desde el principio, instrumento útil me es este. Y como soy instrumento útil, yo tengo una visión, yo tengo que hacer lo que es útil para Dios, lo que es útil para Dios. Y aquí quiero decirles una cosa, amados hermanos, porque no necesariamente tenemos que usar un púlpito para ser útil para Dios. Tú y yo tenemos, ¿cuándo somos útiles para Dios? Cuando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, por donde vamos, en la universidad, en el colegio, donde quiera que estemos, si somos hijos de Dios. El propósito de Dios es que nosotros hagamos conocer a Dios a través de nuestra vida, a través de los cambios, a través de la unción de Dios. Ya hemos hablado de esto y seguiremos hablando de lo que significa la unción de Dios, ¿verdad? A través de eso poder glorificar a Dios. Esa es visión, es la visión de Dios. No que nosotros tenemos que convertirnos todos en pastores y predicadores, con corbata, saco y una Biblia en la mano. No, tenemos una vida transformada. Eso es mucho más grande que cualquier palabra, porque el testimonio y las transformaciones de nuestra vida, de la vida de cada uno, nadie nos puede refutar. En sexto lugar, descansó y dependió en Dios totalmente. Qué bárbaro esto, ¿ah? Descansó en el Señor. Y por eso, cuando escribe a Timoteo, el apóstol Pablo, Timoteo es otro de los discípulos de Pablo. Y escribiéndole la carta a Timoteo, porque Timoteo siempre tenía problemas y todo, ¿verdad? Era un pastor que se hizo cargo de una iglesia bastante conflictiva, diría yo, de esta manera. Entonces, y estaba pasándola mal Timoteo, pero Pablo, ya el apóstol Pablo le dice, hijo, tú has seguido mi doctrina, póngale atención a esto. Estoy en 2 de Timoteo 3, versículo 10 y 11. Tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo, has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, así como también tú has visto mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido. Y oigan esto, y de todas me ha librado el Señor. Es decir, sí tuvo problemas Pablo para predicar y para llevar el evangelio. Pero ¿saben qué? Lo más lindo de todo esto es que cuando tú y yo somos hijos de Dios, moramos bajo la sombra del Altísimo. Y Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Es decir, somos
como hijos de Dios estamos protegidos. Y en último lugar, ¿cómo llegó a ser instrumento útil? Peleando la buena batalla. Y ahí, cuando está terminando su vida espiritual, su caminar espiritual, su ministerio, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, asimismo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es esto de guardar la fe? Si quieren, podemos hacer un resumen de todo lo que yo he hablado, que son cosas, cómo llegó a ser instrumento útil en la mano de Dios. Les he hablado de testificando la experiencia de su encuentro con Dios. En segundo lugar, comunión íntima con Jesucristo. En tercer lugar, disposición a ser enseñado. En cuarto lugar, glorificó a Cristo. No dejó de predicar nunca a Cristo. Quinto lugar, fue fiel a la visión de Dios. En sexto lugar, descansó y dependió en Dios totalmente. En séptimo lugar, peleó la batalla. La buena batalla, ¿verdad? ¿Cómo pudiera yo poner y sintetizar la vida del apóstol Pablo? Si alguien me preguntara a mí, ¿qué diría usted del apóstol Pablo? Hasta me atreví a escribirlo, dice. Pablo, como instrumento de Dios, demostró con su vida la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, amor del reino. Sufrió padecimientos, persecuciones y se mantuvo firme. Glorificó a Dios diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y al final pudo decir, me he ganado la corona de justicia. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda esto!, ¿no es cierto? Entonces yo creo, ya para terminar, debemos entender la obra de Dios en nuestra vida, hermanos. Es completa, con propósitos definidos. Cuando hemos sido botados del burro y que se nos caigan las escamas de la ceguera espiritual de los ojos, todo eso tiene la intención de que nuestra vida sea significativamente diferente. Que seamos útiles para su reino, útiles para los que nos rodean. Por eso en este día yo les digo, tomemos la decisión y aprendamos. Aprendamos a crecer, a alcanzar conocimiento, seguridad en Dios. Aprendamos a vivir los estándares de Dios, siendo cada uno instrumento de Dios. Y eso es Visión Espiritual 2020. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias una vez más en este día. Te doy gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Nos damos cuenta, Padre, cuánto tenemos que hacer y cuánto tenemos que aprender. Sí, el Evangelio hay que vivirlo, Señor, y hay que ponerlo en práctica. No podemos permitirnos lujos fuera de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Te lo ruego, te lo ruego. Ayúdanos a ser instrumentos útiles y disponemos nuestro corazón, nuestra vida, siempre rogándote, Padre, perdona nuestros pecados. Lávanos de nuestra maldad. Limpia nuestros errores, nuestras fallas. Úngenos, Señor, y que tu presencia nos bendiga siempre. Lo único que queremos es ser instrumentos útiles en tus manos. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya, qué lindo es estudiar la palabra, qué lindo es recibirla y qué bueno es todo esto. Recuerden lo que les dije al principio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si yo lo puedo poner como debe ser, como es realmente, la fe viene por el vivir y el vivir por la palabra de Dios. Eso nos hace tener una visión espiritual 2020 al punto de poder distinguir entre la verdad de Dios y la mentira del mundo. Se está dando en estos tiempos de una manera tremenda. Acabo de oír a la autoridad máxima de la iglesia tradicional decir que se debe permitir el matrimonio homosexual. Que está de acuerdo con eso. Y eso no es visión espiritual 2020. No quiero juzgar ni lo voy a juzgar. Solamente estoy diciéndolo. ¿Cómo? Para que nosotros estemos sabedores de la palabra y aceptar única y exclusivamente lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerda, somos instrumento de Dios, cada uno de nosotros. Les extraño cantidades. Pronto vamos a estar juntos, ¿verdad? Ya van pasando los meses a una velocidad increíble y Dios va a hacer posible que nos veamos muy pronto. Que Dios te bendiga siempre. Y recuerda, tenemos una fiesta espiritual muy cerquita. Amén. No te pierdas nuestra fiesta espiritual de mañana. Bendiciones. Amén. Y amén.